Sí. Un aplauso por nosotros. Amén. Nos en Él. Amén. Nos gozamos en Él, en su presencia. Amén. Quiero, mis hermanos, así como están, vamos a recibir mi hermanita Leticia, que trae el devocional de esta mañana. Amén. Por la lectura de la palabra del Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Le damos gracias por estar aquí alabando y bendiciendo su nombre. Amén. Tenía mi palabrita, yo no la puedo hallar, pero Dios me dio todas la tenía bien preparada, pero bueno, cuando Dios uno dice, bueno, Dios hace las cosas. Y la encontré delante, ahora Eclesiastés 3, capítulo 12, versículo 1. Amén. 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 Hermosa esta palabra, yo creo que es para la juventud que está acá, Amén. porque ya esta palabra no es para nosotros, ¿verdad? Y haberla encontrado, la poner en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice así tu palabra: acuerda de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén. Amén. Esa es palabra para la juventud, Amén. para que se acuerden del Señor, Amén. para que pasen los años y digan, no he tenido contentamiento, porque para la juventud, para que diga, Dios me da el consuelo de todas las cosas. Amén. Amén. Sí, sí. La alegría que de todo dependemos del Señor, y esta es su palabra. Amén. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digan, no tengo en ellos Amén. contentamiento. Amén. Busquemos al Señor ahora en la juventud, para que después en los años tengamos contentamiento, Amén. la seguridad del Señor. Amén. Así es. Que Dios nos bendiga a todos mis hermanos. Amén. Bendiciones. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén. La palabra del Señor dice que nunca va a regresar como fue dicha, Amén. como fue pronunciada. Amén. Así que esta palabra es para nosotros en este día. Amén. Y también es un recordatorio. Siéntese, mi hermano, por favor. Amén. Es un recordatorio para nosotros. Amén. ¿Cuántos de ustedes están sirviendo desde su juventud? Amén. Amén. No sé, el pastor de los 21 años que está sirviendo y ahora tiene unos cuantos, no sé cuántos. Amén. 25, bueno. Amén. Gracias doy al Señor porque el Señor alcanzó mi vida a los 15 Amén. y ahora tengo también unos cuantos. Cumplí 21, pues así. Ah, bueno. Yo ya. estoy contenta. Amén. Contenta que la serví al Señor. Y claro, y por eso que es importante, la palabra siempre nos refresca. Y Dios es fiel. Amén. Dios es fiel con sus hijos. Amén. Él es misericordioso. Hay una palabra que en una ocasión yo le mandé a mi hermanito Edgardo, orando al Señor, me recuerdo, y le dije al pastor, le dije, hay una palabra que el Señor puso para mi hermanito Edgardo, y le escribí una tarjetita y se la mandé cuando estaba enfermito. Amén. Y ahora me trae recuerdo eso, esa palabra que está en el Salmo, en uno de los salmos, cuando dice acuérdate, y es la oración del anciano. Amén. Amén. Entonces, es muy de acuerdo a lo que mi hermana Leticia leyó, porque ya está leyendo Eclesiastés, está hablando Salomón, exhortando a los jóvenes que se acuerden de su Creador. Amén. Para que saquen provecho del tiempo de que tienen en esta vida, en este día. Amén. Amén. El salmista David hacía eso en el salmo de la oración del anciano, dice oración del anciano, de hecho la escritura, y es tan profunda, es tan fuerte, que David, yo pienso que estaba en un estado ya de término de su tiempo. Acuérdense que David tenía problemas hasta para la temperatura de su cuerpo en el tiempo de cuando ya era adulto. Entonces yo digo, y él oraba al Señor y cantaba seguramente ese salmo, esa oración de ese anciano. Y me trajo tanto sentido a las personas que sirven al Señor, que desde su juventud hasta terminando sus días bendicen y adoran el nombre del Amén, Señor. Señor. Entonces es precioso
es precioso que nosotros atesoremos lo que cada día el Señor. Sean días buenos, mi hermano, o sean días difíciles. Amén. Mi hermana Janina, cuando culminó este miércoles, el día de la oración, ella mencionó algo y decía, mi hermano, decía, esto es como, la vida del cristiano es como cuando hay sol, decía. Nosotros pensamos que el sol solamente está en los días que hay sol, el día que nos acaloramos y que estamos ahí. Pero dijo ella, no. Ella mencionaba, nos daba una ilustración cuando ella estaba dirigiendo. Decía, el sol siempre está, ahora mismo está el sol, está tapado con nubes, pero el sol está. Amén. Dios siempre está con nuestras Amén. vidas. Amén. Aunque veamos el día oscuro, aunque estemos en tinieblas caminando, Dios siempre está ahí. Amén. Aleluya. Así Gloria que a su tome nombre. la palabra del Señor siempre y atesórela y guárdela. Dice, imagínense, tome el mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él cuando fue al monte, fue al desierto, fue tentado por el enemigo. Amén. Y él pudo fortalecer su vida a través de ¿qué? De la palabra. La palabra. Contraatacó todas las acechanzas que el enemigo le dio con la palabra. Amén. Por eso es tan importante, mi hermano, que nosotros nos aferremos a la palabra. Amén. Sí, Amén. Señor. Día tras día a la palabra. Amén. En este tiempo vamos a vivir y nos va a sustentar la gracia de nuestro Señor, pero así nosotros sujetamos nuestra vida a la palabra. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos así como está mi hermano, pase al pastor Abacú porque él va a traer la palabra esta mañana. Nosotros vinimos a escuchar. Amén. Cuando a alguien se le dice, hermano, predique, solamente sabe la persona cómo se siente cuando va a predicar. Amén. Amén. Está exhortando la palabra. Nosotros, el deseo de nuestro corazón es que el Señor ministre en nuestro corazón en esta mañana. Así que el papel de nosotros es interceder por la persona que está predicando. Amén. Así que el Señor nos bendiga y añada todas las bendiciones que Él quiere para nuestra vida. Amén. 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 Gracias. Bendiciones, hermanos. Buenos días. Amén. Damos gracias al Señor que nos podemos encontrar en la casa del Señor. Esto es como Superman. Cuando Superman va a emprender el vuelo, tiene que sacarse la primera capa, si no, no funciona el vuelo. Y el torpedo, si no, tampoco funciona. Bueno, siempre uno lo usa porque la palabra del Señor siempre ha sido difícil de digerir. Y para ello hay dos versículos clave. Cuando los discípulos se quejan, porque también fueron quejones, y le dijeron, Señor, dura es tu palabra, y Él la puede oír. Otra versión dice que Él la puede resistir. Y después el apóstol Pedro, no se sabe si Pablo ya había muerto para ese tiempo, pero lo más probable es que sí, porque de repente ellos chocaban. Pero Pedro escribe en una de sus cartas, creo que en la primera epístola, dice que deben recordar las palabras de nuestro amado hermano Pablo, dice, que escribe cosas muy difíciles de entender. Entonces, si Jesús y Pedro, y sin duda otros escritores del pacto bíblico, nos hablan de que la palabra es difícil de digerirla, que es difícil de asimilarla, creo que no podemos sentarnos a la mesa del Señor con tanta presunción de decir, aquí está la mía. Es muy difícil, hermano. Es difícil porque la palabra del Señor siempre va a ir, es como el rompehielo, esos buques que van, ¿cierto?, en los campos de hielo y en la punta va rompiendo mientras avanza. Y ese efecto no solamente en la vida del profano, del impío, del terrenal, también tiene ese efecto en nosotros. Porque día a día se va poniendo en nuestro corazón ciertas capas o cosas, cualquiera sean, que hacen de que la palabra de Dios no pueda nutrir nuestra alma. Por eso nos congregamos. Una de las razones de que nos congreguemos es lo mismo que el profeta Samuel aprendió de pequeño, donde dijo que Elí le enseñó a decir la palabra secreta. Porque a Dios no se lo engrupe, buen chileno. No podemos cuentearle a Dios.
Y Elí, el viejo sacerdote Elí, que tenía muchas cosas malas ese viejo, porque de repente hay viejos que se tuercen. Y Elí era uno de esos. Elí en su vejez, como decía mi hermana Leticia, no era un viejo capo en las cosas espirituales. Se puso permisivo en cosas que no debiera haber sido permisivo, sobre todo con sus hijos. Pero por lo menos goteaba de repente de su alma la sabiduría de Dios. Y lo que no hizo con sus hijos, lo hizo con el pequeño Samuel. Y le enseñó la palabra secreta. Le dijo, cuando tú oigas que Dios habla, la única forma de que Dios te levante el teléfono y hable contigo es que tú digas la palabra secreta, que es habla, que aquí viene el bacán, el pulento, el altanero, el jactancioso, no, habla que tu siervo oye, que tu siervo va a escuchar. Amén. Eso es lo que quebranta el corazón de Dios, y en esa actitud es la que vamos a presentarnos hoy delante de la mesa del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías. Vamos a darle lectura al capítulo 4, verso 19, que en realidad es un texto emblemático en la vida de este profeta. A medida que lo va encontrando, lo vamos poniendo de pie. Libro del profeta Jeremías, capítulo 4, verso 19. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro del profeta Jeremías, capítulo 4, verso 19, donde dice así la palabra del Señor. Mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón. Mi corazón ruge dentro de mí. No callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Sí. Nuevamente lo vamos a leer, porque estos profetas en pocas líneas condensaban muchos sentimientos. Profecía de Jeremías, capítulo 4, verso 19. Mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón. Mi corazón ruge dentro de mí. No callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Amén. Tome su asiento, mi estimado hermano. Algunos recién leyendo este versículo se dan cuenta que el corazón tiene unas telitas, unas fibras, que son precisamente en términos espirituales y emocionales aquellas que nos avisan o nos anticipan cuando algo anda mal, cuando estamos sensibles, ¿cierto? Dios nos diseñó a nosotros de una manera tan especial que a veces nosotros nos desmerecemos o no apreciamos quiénes somos. Hay una etapa en la vida del ser humano, ¿cierto?, que es la adolescencia. Nadie puede decir que no vivió esa etapa. La adolescencia, la palabra adolescencia viene de adolecer, de sufrir. Ellos sufren por todo, sienten que no tienen todo. Usted pasó por eso, yo todos pasamos por eso, la adolescencia. Ahora, es triste ver cuando una persona llega adulto, como Carlos Fica, un ejemplo, que él sea con actitudes adolescentes. No, el tipo ya es de fierro ya. ¿Cierto? Hay cosas que nos duelen, sí. Hay cosas que nos lastiman, pero en un nivel ya de madurez, de compromiso. Pero el adolescente sufre no porque no tenga dinero, ¿cierto? Porque tiene dinero, tiene cama, tiene la comida a disposición, tiene todo. Pero sufre por cosas que no debiera sufrir, ¿cierto? Es un mundo irreal que lo rodea. Entonces, aquí vemos al profeta abriendo su corazón de una manera tan especial, pero en esa experiencia que él tiene, nos habla de acontecimientos venideros. Este mensaje va a hablar acerca de la trompeta final. Usted diría que tiene que ver la trompeta con la vida del profeta Jeremías. Jeremías precisamente habla de eso. Jeremías habla del corazón y del alma. A veces nosotros solemos escuchar y dicen, no, este tipo es un animal, no tiene alma, no tiene corazón. Y es verdad, hay gente que yo lo creo, y bíblicamente hay base teológica para decirlo, hay tipos que son realmente unos tipos animales. Y de hecho Pablo habla de eso, de la sabiduría animal
y del cuerpo animal y de las conductas animalescas que la gente tiene. Tipos que son irredentos, tipos que no tienen solución. Hay conductas del ser humano que son irredimibles. Usted dirá, pero pastor, ¿dónde quedó el amor de Dios que Él murió por todos los pecadores? Hay pecados que son imperdonables, la Biblia lo dice. Pues los conocemos y son muchos, pero encabeza la lista de esos pecados imperdonables la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que ahí entran muchas cosas. No voy a ahondar en eso, pero ahí entran muchas cosas, bastantes cosas. Y muchas de esas cosas, gente no cristiana es culpable de ellas y también gente cristiana es culpable de ese pecado. Y Jesús dijo que esas personas no tendrán perdón ni en esta vida ni en la vida venidera. El profeta Jeremías habla de su corazón y dice que le duelen las telas de su corazón, y después habla de que su corazón ruge, y después habla de que su alma ha oído, ¿cierto?, una voz de trompeta. Y después él resume todo esto: es un pregón de guerra. Esto anuncia de que algo va a ocurrir. Pero comienza diciendo mis entrañas, con signo de exclamación. Él grita. Me duele, dice, mis entrañas. Las entrañas es algo íntimo. Las entrañas representan lo más profundo, lo más secreto de nosotros. Hay cosas que nos duelen. Usted mismo hoy día puede estar dolido, pero no va a agarrar el púlpito para decir, hermano, me duele tal cosa. Porque todos nos queremos mostrar fuertes, avasallantes. Cuando se da la oportunidad, todos somos leones rugientes aquí. Y uno va a decir, mira, esta semana yo me quise tirar en el metro. Yo he conocido personas que me han dicho eso. Tipos de plata, dueños de edificios, tipos importantes de esta ciudad. Una vez un tipo hace muchos años atrás me dijo, destrozado, ¿sabes? Me dijo, ¿cuántas veces he estado en la línea del metro y he querido tirarme? Me dijo. Tipos que aparentemente tienen la vida solucionada. Tipos platudos. Tipos que tienen de todo, pero son absolutamente infelices. Ahora, esa desdicha no es solamente para aquellos que están lejos de Dios, también nos puede ocurrir a nosotros. Podemos llegar a un punto de agonía donde la palabra del Señor pierde, no ella en sí, sino pierde en nosotros ese efecto de llevarnos a un convencimiento de lo que Dios quiere de nosotros. El profeta Jeremías habla de una trompeta, dice, voz de trompeta has oído. Voy a leer algunas citas bíblicas, pero con el mensaje lo grabamos, después usted lo puede corroborar y leer con más precisión. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, habla de esa bendita trompeta, porque en la Escritura cada palabra, cada versículo es una diadema, es una perla de la cual podemos extraer toda la riqueza y lo que Dios quiere decirnos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 52. Quiero que escuche con atención el emblemático pasaje del apóstol Pablo con respecto a los sucesos finales. Primera de Corintios capítulo 15, verso 52. En un momento, dice él, en un abrir de ojos, estoy leyendo la versión antigua, 1909, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Amén. Hay una cadena de oro que une todas las verdades escriturales. El profeta Jeremías habla de que él entró en un proceso que todo cristiano lo tiene, un proceso, como él dice, y de queja. No era un cuestionamiento. Si usted lee las escrituras, hay signos de exclamación, donde él dice y exclama. Él no dice, ¿me dolerán? ¿Me duele algo? Él no era un análisis que él hacía. Él exclamó, él se quejó, era algo real. Decía, ¿qué decía él? Era una cuestión desesperante. Era cuando a usted le sucede algo y no haya quien decírselo. Amén. ¿Qué dice el profeta? Vamos al texto bíblico. Mis entrañas, dice él. Él sabía, no era de esos adolescentes. ¿Qué le sucede? No sé, se queda mirando el techo, mirando las moscas, las ampolletas. No, el tipo tenía precisión clara de lo que le sucedía.
Yo te lo digo como pastor, es frustrante encontrarse con un hermano que, ¿cómo este hermano? No sé, al otro día no sé, la semana no sé, pasa el mes, los años. Y quiere que el pastor le haga un escáner espiritual, pero si ni él mismo puede discernir o percibir lo que le sucede. A veces uno dice, ¿por qué Dios cogió a estos hombres? ¿Qué calibre espiritual tenían? Porque eran tipos sinceros, se mostraban como eran delante de Dios. Y el profeta dice, aquí hay algo que me ocurre, me duele, dice, mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón. Empieza de un proceso físico, de un proceso emocional, empieza a hablar de que su corazón rugía dentro de él. A algunos le ruge el estómago, pero no el corazón. Le ruge el estómago cuando quieren comerse un completo, una chorrillana. No, aquí él hablaba de que le rugía el corazón. ¿Le ha rugido el corazón a usted? Que el corazón se aleona. ¿Cuántas veces hemos llegado a ese proceso? No, yo lo voy a hacer. Usted sabe, los pollos no rugen, los corderos no rugen, rugen los leones. Esa voracidad, esa agresividad. En buen chileno, ese envalentonamiento, como decimos nosotros. Aquí muestra todos los procesos espirituales y emocionales de Jeremías. Dice, mi corazón ruge dentro de mí. Cuando te encontrás con un tipo así, con una mujer así, esa cuestión te eriza la piel, pues este tipo está hecho de fierro, sí. tiene pilas Duracell eterna, es un tipo que quisiera ser como él. Admiramos a las personas así, que no le importa nada, pasa por el cadáver de su mascota y dice, no importa. No esos tipos sentimentales que andan llorando por la esquina por cualquier tontera, no, sino tipos que realmente son confiables para Dios. Dice, mi corazón ruge dentro de mí, dice, y él llega a una conclusión, no callaré, dice. Y aquí nos vamos dando cuenta que había situaciones que estaban amedrentando a Jeremías, pero él dice, no voy a callar, no importa lo que esté sucediendo, no voy a callar. Él tenía un mensaje y ese mensaje había sido revelado a él, y no solamente a él, sino al apóstol y a otros personajes bíblicos que vamos a ver. Dice, no callaré. ¿Por qué dice? Porque voz de trompeta has oído, oh alma mía. Amén. Hay cosas que nuestra alma solamente puede percibir. Amén. No nuestro intelecto, no nuestra capacidad de razonar o de ver las cosas. Dice, oh alma mía, has oído voz de trompeta. Aleluya. Y él no solamente pudo entender qué tipo de voz de trompeta era, sino que el mensaje era claro. Pregón de guerra. Sí, Señor. No era ese corito que enseñan a los niños en el jardín infantil, todos danzando de la mano, contentos. No, Jeremías dijo, aquí hay pregón de guerra. Lo que mi alma ha percibido y lo que viene es pregón de guerra. Primera de Corintios capítulo 15, verso 22 dice, en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Amén. Pablo habla de la final trompeta, quiere decir que hay una sucesión de trompetas en el panorama bíblico. De hecho, Apocalipsis, entre todas las visiones de Juan, se mencionan las famosas trompetas del Apocalipsis. Que por ahí hay mucho día en internet. Miren, hermanos, muchas de las cosas que aparecen en internet, la gran parte son cuestiones falsas. No crea todo lo que hay. Usted tiene un pastor, tiene una pastora, ellos son sus mentores espirituales. No se alimente de cualquier locura que usted vea. Hay gente que dice, no, que la trompeta del Apocalipsis por allá, y el vecino que está con una trutruca ahí asustando a todos los otros. No, hermano, la Biblia dice que las 7 trompetas son sucesos que sin duda van a ocurrir, pero no tienen relación con los que van a estar en la presencia del Señor. Pablo habla de la final trompeta, la trompeta que es de Cristo, que es de Él, que vamos a verlo ahora en la evidencia escritural, y que va a ser tocada por él. Los otros ángeles van a recibir trompetas que van a hacer juicios, así como las copas de la ira, y los sucesos finales que van a empezar a desarrollarse una vez que ocurra lo que el apóstol Pablo dice, porque en un abrir de ojo a la final trompeta, vamos a ponernos bíblicos, o escriturales, o teólogos, porque mucha gente que no es cristiana nos ataca a nosotros, incluso entre los mismos cristianos hay bandos donde muchos de ellos por ignorancia bíblica, por no tener una formación cristiana adecuada, o simplemente no entender lo que la palabra dice, o por último no entender sino creer, porque hay gente que ha cuestionado el arrebatamiento, el rapto, la parusia, la venida de Cristo. Hay cristianos que simplemente, y yo conozco muchos de ellos, donde este tema no es enseñado, no es predicado, no es un tema que sea más allá de lo que ellos dicen que es algo simbólico. A mí me sorprendería mucho que eso empiece a contaminar a más gente dentro del pueblo cristiano,
que un día se pare aquí un hermano, se imagina cómo lo tiramos para afuera, no importa que en el video lo tiramos para afuera. O sea, un tipo así, ¿de qué sirve que tengamos un hermano que diga, no hermano, la venida de Cristo es simbólica, que él viene a mi corazoncito nomás? No hermano, ahí estamos entrando con un tipo que es un marrano, un tipo que no está entendiendo lo que la Escritura dice. Hay cosas que son intransables en la Escritura. ¿Qué sentido tiene de que estemos caminando en la fe a la patria celestial, como cantaban los pentecostales viejos antes? Hay una patria que Cristo nos tiene y Él quiere darnos por heredad, dice. ¿Qué sentido tiene entonces de que a nuestros deudos los despidamos con la esperanza de volver a verlos si no hay vida eterna? Entonces, mi estimado hermano, el apóstol Pablo dice, en un momento, en un abrir de ojos, esa palabra en griego es la famosa palabra que se traduce como arpazo, que significa simplemente rapto, algo que es tomado de momento, ese lapso de abrir y cerrar los ojos. Bueno, es que hay algunos que le cuesta abrir los ojos en la mañana, son como cachorritos nuevos. Ahí cuando los cachorritos están recién paridos, tienen los ojos pegados, parece con scotch. No, pero aquí te habla, dice, en un abrir de ojos, dice. ¿Qué dice el texto? En un abrir de ojos, ¿qué dice? A la final trompeta. Cuando hablamos de trompeta en la Escritura, nosotros, algunos hermanos, son tan terrenales que se imaginan a Pachuco y la Cubanacán. ¿A quiénes se acuerdan de eso? Los que se debieron sacar de eso. A Tommy Rey, a todos estos locos impíos que le cantan al Señor de la Noche para la fiesta. La única trompeta que han escuchado son esas nomás. No conocen otra. La trompeta tiene una particularidad, que si un loco no la toca bien, esa cuestión quería enterrar la corneta por otro lado. Suena como corneta de cumpleaños. El tipo que sabe tocar la trompeta saca armonías melodiosas. Pero si usted no sabe tocar la trompeta y se la pasa, esa cuestión va a sonar horrible, como que estuviera atropellando un perro. Es un tormento escuchar esa cuestión. Entonces la Biblia, cuando habla de la trompeta, usted tiene que entender que cada palabra, cada línea, cada tilde de la Escritura tiene una enseñanza profunda. El apóstol dice, en un abrir de ojos, Pablo está describiendo el momento de la aparición de Cristo. No solamente este verso aislado, sino en la cadena de lo que vamos a ver. A la final trompeta. Después dice, porque se tocará o será tocada la trompeta. En ese momento, si este versículo hablara, hermanos, en un abrir de ojos los muertos en Cristo serán levantados y luego nosotros transformados, diríamos que es fácil de entender. Pero el apóstol no dice eso, dice que habla de la trompeta, será tocada la trompeta y será la trompeta final, dice. Los muertos serán levantados sin corrupción, de lo cual voy a hablar brevemente más adelante, y nosotros seremos transformados. La final trompeta. Mateo 24:31. Jesús, vamos a ir a la palabra de Cristo. Capítulo 24 de Mateo, que es el capítulo apocalíptico por excelencia de la Escritura. El discurso que se manda Jesús, el capítulo 24 de Mateo, ha hecho correr ríos de tinta y volúmenes de escritura en el ambiente religioso, porque en este capítulo 24 de Mateo se condensan todos los acontecimientos y sucesos finales que se han ido desarrollando en la historia de Israel y en el mundo cristiano. Mateo capítulo 24, verso 31, la Escritura dice, y esto es palabra de Jesús, y enviará sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos en un cabo del cielo hasta otro. Jesús está describiendo lo que Pablo después analiza y profundiza, que a la final trompeta dice, los muertos en Cristo serán levantados sin corrupción. Y nosotros seremos transformados. Pablo en otro versículo que vamos a leer con posteridad dice que en el aire recibiremos al Señor, en el aire. Y es lo que Jesús está describiendo en el versículo 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos en un cabo del cielo hasta otro. ¿Por qué va a haber una intervención angelical? Hermano, la Biblia lo dice y usted debe saberlo y entenderlo. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que estamos nosotros en un escenario terrenal, pero el que sea terrenal no aminora las causas del reino de las tinieblas. Pablo lo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre.
que quiere decir que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso. El apóstol profundiza y dice, sino que es contra potestades, huestes malignas en los aires, señores y gobernadores de las tinieblas. Ellos están ocupando este espacio. Lo que Jesús está intentando explicar, y el apóstol profundiza, es que cuando ocurra ese rapto, cuando ocurra ese abrir y cerrar de ojos, en ese lapso tan rápido, y los muertos en Cristo, ¿cierto?, se han levantado sin corrupción y nosotros seamos transformados para recibir al Señor en el aire. En esos momentos, estimado hermano, la actividad demoníaca será pero enorme. Por eso la ayuda angelical va a ser necesaria. Y dice la Biblia, Jesús lo dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y los ángeles juntarán a sus escogidos. Aleluya. Sí, amén. Ahora, si usted anda perdido ahí, que está flotando en el aire, igual, y usted no hace caso. Si usted no hace caso aquí, hermano, si no le hace caso al ángel de la iglesia, que es el pastor y la pastorita, imagínense, estamos todos los cristianos en el aire recibiendo al Señor, y el ángel ahí llamando a Carlos, llamo Carlos, aquí estoy. No, no me gusta ese ángel, quiero otro, de otro color, con otra ala. Voy a poner como ejemplo Carlito. Entonces se da cuenta lo que la Escritura intenta explicar. Dice que enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Muchos piensan que el rapto es como una aspiradora que Dios tiene en el cielo, que ya tira la aspiradora y nos chupa para allá. No, hermano, es un acontecimiento que tiene diferentes procesos. Amén. Entonces el apóstol comienza, Jesús dice, Mateo 24:31, habla de los ángeles y las trompetas y juntarán a sus escogidos. Volvemos a 1 Corintios capítulo 15, verso 44, donde el apóstol Pablo en 4 versículos profundos nos va a hablar acerca de por qué tiene que suceder este cambio. Porque muchos dicen, bueno, ¿por qué es complicado? ¿Por qué no me muero y me voy al cielo? Y me llevo la maleta. Unos calcetines, desodorante, me llevo el celular, porque algunos sopeos que me dice con todo para el cielo. 1 Corintios capítulo 15, verso 44. El apóstol Pablo habla de este tremendo misterio. Lo primero dice que hay cuerpo animal y cuerpo celestial. Cuerpo animal, dicen los hermanos, está ofensivo Pablo. Ahí que vamos a explicar lo que significa cuerpo animal. 1 Corintios capítulo 15, verso 40. Hay cuerpos celestiales, dice Pablo. Y usted diga, pero ¿cómo? Si un espíritu no tiene cuerpo, sí lo tiene. Ese es uno de los primeros errores en la teología evangélica. Muchos de nosotros pensamos que los ángeles son como el vapor de la tetera. No, tienen cuerpos, pero son cuerpos celestiales. Y el apóstol Pablo lo dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Ahora no nos hagamos lo mismo, porque hay muchos hermanos que son tan espirituales que piensan que son transmutados en carne. No, hermano, eso no va a ocurrir, porque la Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Amén. Por muy santos que seamos, por mucho que ayunemos, por muchas lenguas que hablemos y por todo lo que hagamos, seguimos estando en cuerpos terrenales. Amén. ¿Qué dice? Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los cuerpos terrestres. De eso sabemos mucho nosotros, los que son jóvenes, como aquí. Aquí tenemos un ejemplar joven. A esa edad, la gloria del cuerpo terrenal, ¿cierto? Yo no tengo six-pack, nunca tuve en realidad. Con las cámaras de fotos hoy día se puede hacer eso, ¿cierto? Pero no es que hay uno que esa es su gloria. Cada uno, el pastor tiene su gloria terrenal, yo, las hermanas, ¿cierto? Cada uno tiene, porque el apóstol lo dice, una es la gloria de los cuerpos terrenales y una es la gloria de los cuerpos celestiales. De la gloria de los cuerpos terrenales podemos hablar mucho, pero ignoramos todo acerca de la gloria de los cuerpos celestiales. ¿Usted sabe el tipo de cuerpo que va a recibir? Es algo increíble, algo que debemos meditar y reflexionar. Dice, hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal. Eso es el versículo 40, ese es el que leímos, ¿cierto? Vamos a leer el verso 44. Se siembra en cuerpo animal, que es el momento en que hemos sido, la siembra es cuando usted fue concebido en el vientre de su madre. Amén. Dice, se siembra en cuerpo animal y se resucitará en cuerpo espiritual. Vuelva a decir ese concepto.
cuerpo espiritual o cuerpo celestial. Pablo alterna el concepto. Dice cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Estos versículos poca gente los profundiza, lo analiza. 1 Corintios capítulo 15, verso 44. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Cuando usted venga a la venida de nuestro Señor, ocurra ese momento de que sea en un abrir de ojos y se suene la final trompeta y dicen los que mueren en Cristo, ellos fueron sembrados en la tierra, en cuerpo animal, en cuerpo terrenal. Pero dice que después serán resucitados con cuerpos celestiales. Y nosotros seremos transformados, y seremos transformados de este cuerpo terrenal, con toda su gloria, en un cuerpo espiritual o en un cuerpo celestial. ¿Qué dice el versículo 45? Así también está escrito. El verso 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, ánima viviente. Y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Pablo intenta hacer un contraste entre la descendencia terrenal que tenemos nosotros, que viene de Adán, y la descendencia espiritual que va a permitir que tengamos un cuerpo celestial, que es por medio de Cristo. Verso 47 dice, el primer hombre, Adán, dice, es de la tierra, terreno. Eso echa por tierra mucha doctrina falsa y herejía del humanismo. Que el hombre puede, que el hombre por sí mismo puede avanzar y no necesita de Dios. El apóstol lo dice, 1 Corintios capítulo 15, verso 47. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Esta palabra es una bofetada a todos aquellos que niegan la divinidad de Cristo. Porque hay muchas iglesias que niegan la divinidad de Cristo. Dice, el segundo Adán, verso 47, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El verso 48, ¿cuál es el terreno? O sea, desde Adán, todos los que son de Adán, tales también los terrenos. O sea, nosotros, todos nuestros rasgos físicos y en todo lo que sea nuestra humanidad es heredado de Adán. También el pecado. Y después el verso 48, ¿y cuál es el celestial? Que es Cristo, tales también los celestiales. El apóstol Pablo intenta de manera profunda hilar un tema de que así como nosotros hemos nacido en el concepto terrenal de nuestra humanidad, también debemos desarrollar la imagen de Cristo en nuestra vida espiritual. Y ahí usted se va dando cuenta de por qué hay mucha gente que tiene el nombre de Cristo en su boca, pero no tiene semejanza ni relación con el Cristo del cielo. No se parece en nada, absolutamente en nada. ¿Qué dice el verso 49? Y como trajimos la imagen del terreno, o sea, como trajimos la imagen de Adán, que es lo que vengo explicando y el apóstol profundiza, traeremos también la imagen del celestial. Usted dirá, pastor, no estoy de acuerdo con eso. No, leído el Génesis, hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, se refiere a eso. Pero ahora el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 49, traeremos también la imagen del celestial. Esto ocurre en el nuevo nacimiento. Cuando usted nace de nuevo, por eso se llama regenerar. El alma que está destruida por el pecado, ¿cierto? La imagen del celestial, la imagen del Cristo del cielo, se vuelve y se forma en nosotros una nueva vida. Por eso se llama una nueva criatura. Por eso no podemos hacer lo que hacíamos antes. Si usted hace lo que hacía antes, tiene un severo problema. Y no es un problema de conducta. Es un problema que va más allá. Es un problema de que se puede poner en entredicho si usted realmente ha nacido de nuevo. Romanos capítulo 8, verso 29. Si usted va a la escritura conmigo, Romanos está después del libro de los Hechos. Romanos capítulo 8, verso 29, dice y profundiza lo que el apóstol dice, que hemos sido
puestos para ser hechos a imagen de su Hijo. Todo esto entenderlo en el contexto de lo que estamos hablando, de que cuando se oiga esta trompeta final, solamente aquellos que estén conformados a la imagen de su Hijo van a ser transformados. Romanos capítulo 8, verso 29. Escuchemos lo que dice el texto. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, Pablo hablando acerca de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pastor, se me prendió la ampolleta. O sea, recién ahora vengo a entender de por qué estoy en el camino de la fe. Usted aquí no está para mostrar sus virtudes, por muy lindas que sean nuestras virtudes. Dice la Biblia, para que a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No a la imagen de Adán, porque la imagen de Adán está y le trae estos problemas. Ahora hemos sido puestos para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Pero el texto primero comienza diciendo, a los que antes conoció. Es un texto misterioso y no quiero profundizar en eso, pero en algún momento de la eternidad dice que Él nos conoció. Es algo profundo, hermano. Es algo profundo. A los que antes conoció, dice. Lo dice la Escritura, no cuestione lo que yo digo, está en la Biblia, lo dice aquí, a los que antes conoció, y eso me hace meditar, me hace reflexionar. Cuando tengo un problema de carácter, de temperamento y cometo errores, digo, Señor, yo no nací en el momento en que fui concebido, aquí hay un misterio, a los que antes conoció, dice. Y eso me hace andar en un camino más profundo de donde Dios quiere llevarme. Dice, para ser conformados a la imagen de su Hijo. Números, vamos a hacer un paréntesis y vamos a ir al tema de las trompetas, porque Jeremías habla de las trompetas. Mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón, dice. Mi alma ha oído, dice, voz de trompeta. No callaré, dice, porque has oído pregón de guerra. Luego el apóstol Pablo habla donde dice que será tocada la trompeta final. ¿Qué significa esa trompeta? ¿Qué relación tiene esa trompeta con este cambio que va a ocurrir en el momento en que se haya la venida del Señor? Voy a decir tal vez algo un poco decoroso, pero ¿cuántas veces a usted se le han tapado los oídos? No voy a decir con qué. Que se le tapa el oído, usted tiene que... Yo he visto casos severos de gente que se le tapa el oído y tiene que ir a un especialista que le metan ciertas maquinitas y ciertos líquidos para destaparle. ¿Cierto? No vamos a decir la palabra que me está tentando a decir. Que es lo que tienen metido en la oreja a la gente que no escucha la trompeta celestial. Patos espirituales, lo dije ya. Tan taconeados, no pueden oír la trompeta celestial. Pero antes de, porque Pablo habla de la trompeta final, antes de esa trompeta final van a ir ocurriendo sucesos que nos van a ir afinando el oído, mi estimado hermano. Y uno de esos conceptos está en el libro de Números capítulo 29, verso 1. Números capítulo 29, verso 1. Dice así la palabra del Señor, Números capítulo 29, verso 1. Dice, quiero que ponga atención, hermano, Números 29, 1, porque cada línea, cada palabra, cada suceso en la Escritura está en el reloj de Dios. No quiero ser hereje con lo que voy a decir, pero cuando Jesús dijo que el día ni la hora nadie lo sabe, es una forma en que Jesús quiso sacarse de encima a los que preguntaban de cera. Porque los que son discípulos, los que están cerca del maestro, no los va a pillar por sorpresa esto. Un pequeño destello, cuando Jesús habla de la parábola de las 10 vírgenes. Claro, sí, las locas cabecearon, es verdad, y le damos paliza porque cabecearon. Y que no tenían aceite también. Pero el novio no llegó pateando la puerta del rancho, no. Antes de que el novio llegara, ¿qué ocurrió? Se oyó un clamor de noche, ¡he aquí el esposo viene!
Y eso fue la que la despabiló a ella, el buen chileno. Entonces, ese elemento de esa voz que anticipa la venida del novio, usted y yo, si estamos con la sintonía correcta, lo vamos a percibir. Y para eso es la famosa trompeta de la cual habla Jeremías. Porque Jeremías dice: oh alma mía, has oído voz de trompeta. Y esa voz no era un mensaje que no se podía entender. Él lo dijo: lo entiendo, no voy a callar. Pregón de guerra. La venida de Cristo, mis estimados hermanos, va a ser el pregón de guerra que va a iniciar sobre esta tierra los escenarios más catastróficos que el hombre jamás vivió sobre la tierra. Número 29, capítulo 29, verso 1. Y el mes séptimo, al primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Os será día de sonar las trompetas. Había una fecha que marcaba el inicio del año del calendario judío. El mes séptimo, el primer día, santa convocación. Y cuando Dios llama a una santa convocación, usted no puede dedicarse a hacer otra cosa que no sea eso. Por eso dice: santa convocación, ninguna obra servil haréis. O sea, usted no puede, la hermana ponerse a hacer pan, tortilla, el hombre a ver partido, jugar play. No, dice, no puede hacer nada, es una santa convocación. Os será día de sonar las trompetas. Lo vemos nuevamente en el libro de Levítico. Números, anterior a Números está Levítico. Levítico capítulo 23, verso 24. Dios le habla a Moisés esta palabra. Levítico 23, verso 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, se repite lo mismo, al primero del mes tendréis sábado, que es el día de reposo, que es el reposo eterno en el cual nosotros vamos a entrar al descanso. Dice: tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Todo esto léalo hilado con lo que el apóstol Pablo habla. La venida de Cristo, mi estimado hermano, es una santa convocación. Ahí no va a entrar el hermano descarriado, el porfiado. Como siempre digo, el que es colita de chancho. Me gusta ese ejemplo. Los chanchitos, ¿cierto? Que tienen la colita así. Y usted dice: se la voy a enderezar, la voy a entartillar. Usted se la pone ahí con tablita. Al otro día se la saca y la colita se vuelve a poner. Porque esta es su naturaleza, ser enroscada la colita del chancho. O sea, te lo pongo así más claro. Hay mucha gente que piensa que con métodos de iglesia se va a solucionar su problema. Y su problema es de que no ha sido formado en él la imagen de Cristo. Porque el apóstol lo dice: para ser conformados a la imagen de su Hijo. Hemos visto el número y el Levítico entonces acerca de la santa convocación que el pueblo de Israel tenía, que era un simil, que era un acontecimiento que marcaba el suceso futuro del cual nosotros vamos a ser participantes. El libro de Números, capítulo 10, habla de qué material estaba hecha esa trompeta. Todos son riquezas de la Escritura, símbolos que nos llevan a entender lo que la Escritura nos quiere decir. Números capítulo 10, verso 1 y verso 2. Dice así, Números 10, 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo, o sea, el ejército, el pueblo de Dios. Porque para eso es la trompeta, ¿no está quedando claro? No es para que alguien diga que luego toca como Louis Armstrong, que es un famoso trompetista, ¿cierto? Que toca bien antiguo. No, si aquí no está hablando de que vamos a admirar la pericia de que la verdad es que toca la trompeta. Es para que la trompeta es un símbolo. ¿Y de qué dice? Es para convocar a la congregación y para hacer mover, dice, al pueblo. Entonces el apóstol dice que será tocada la trompeta final. Y en ese momento es algo automático. Dice que los muertos, más adelante lo vamos a ver, los que están en los sepulcros, oirán. Seamos fríos en esto, hermano. Usted sabe que una persona que es dejada en el cementerio, como nuestro hermano Carlos, que está en la presencia del Señor, nuestra parte humana, nuestra parte racional es fría, es dura, porque hemos sido formados años, minutos, segundos, semanas, hojas calendario, de que ahí ya murió.
no pasa nada. Pero Pablo dice otra cosa, dice, los que estén en los sepulcros oirán, dice. Lo dice, te lo voy a leer. Lo dice, oirán, dice la trompeta. Bendito Dios. ¿Cómo puede ser que la gente que esté ahí sea más cristiana que nosotros, lo que está diciendo Pablo? Tipos que están ahí ya descompuestos su cuerpo. Pero dice que oirán. Oirán. Y en recompensa de que han oído, recibirán cuerpos celestiales. Bendito Dios. No van a ser fantasmas, como el de Pipiripao. A ver si es lo que más antiguo ha visto Pipiripao, un tipo que se ponía una sábana y era el fantasma. No. Cuando nos encontremos en ese suceso increíble, vamos a encontrarnos con todas aquellas personas que nos han antecedido en la fe, pero con cuerpos celestiales. Y el cuerpo celestial no es para hacer vanidad, para que esté ahí. ¿Cómo me veo? Mira lo que me tocó. No es un cuerpo de vanagloria. No. ¿Qué es un cuerpo celestial? Pablo lo explicó en el capítulo 15 de Corintios, que el cuerpo terrenal que hemos heredado de Adán ha sido el vehículo del pecado. El Levítico dice: el alma que pecare, esa morirá, pero el alma para pecar necesita el cuerpo. Por eso Pablo en Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aunque el bebé nazca y muera a las 24 horas, va a comparecer en el tribunal de Dios como un pecador. No existe eso de que el bebé muere y un angelito. Tengan cuidado con eso. El tribunal celestial va a ser, dice Juan, y vi grandes y pequeños, dice. Ellos no van a ser condenados, sin duda, no van a ir a juicio eterno, pero sí van a estar en el tribunal porque Dios es Dios justo. La hará de plata, dice, de obra de martillo, para hacer mover, dice. Números 31:6, en el mismo libro, avanza unos capítulos más adelante. Dice el libro de Números, capítulo 31, verso 6. Me gusta, este pasaje es trascendental en el relato que yo le estoy tratando de exponer. Porque cuando a Dios se le ocurre hacer cuestiones que están fuera de nuestro parámetro, y si nosotros no logramos entenderlo y no nos sometemos a eso, vamos a tener serios problemas. Números capítulo 31, verso 6. Y Moisés los envió a la guerra. Sí, porque Moisés no era solamente el loco que subió al Sinaí con las tablas de la ley, y no, porque no solamente cantaban, no, había momentos en que el pueblo de Israel tenía que pelear, hermano. Como la iglesia, antes de que sea quitada de esta tierra, va a tener que entrar en una batalla feroz, y no entre nosotros. No, una batalla feroz contra los enemigos de la iglesia. Y Jesús dijo cuál era el enemigo de la iglesia. ¿Cuál era el enemigo de la iglesia? No es que suba el gas, para que nos matemos de frío aquí, no. Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Es el infierno mismo, que tiene muchas puertas por lo demás, porque dice las puertas, no dice la puerta. El infierno tiene muchas puertas por donde los demonios entran y salen. Y dice que estas potestades van a hacer presión contra la iglesia. Y Jesús dijo: las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Pero para eso está el tema de que hoy día estamos en una guerra, de la cual Pablo habla extensamente. Moisés dice, capítulo 31, verso 6, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu. Había 12 tribus, eran hartas personas. Y Finis, hijo de Eleazar, sacerdote, fue a la guerra con los santos instrumentos, con las trompetas en su mano para tocar. No, Señor, déjate de cera. Si vamos a la guerra, ¿de qué sirven 2 trompetas? Vaya a estar a trompetazo con el enemigo. Está en la Biblia, número 31, 6. No, pues el pastor me mandó a hacer algo. Yo quería hacer otra cosa, no quería tocar la trompeta. Pero ponte en el lugar de Finis, el hijo del sacerdote. Y no solamente de él, sino de toda la gente que salió con él. Porque tú eres el líder de tu familia. Y imagínate, Finis, el hijo del sacerdote Eleazar, y después 1000 de cada tribu. Todo expectante de su líder. No, hoy día vamos a la guerra, yo voy a... Y de repente ven que el otro saca la trompeta. ¿Qué vamos a hacer en una guerra con trompeta? Pero dice el texto, fue a la guerra con los santos instrumentos, con las trompetas en su mano para tocar. Símbolos, hermanos, símbolos.
Usted dirá, pero pastor, ¿y qué va a pasar si nos vamos para el cielo, escuchamos la trompeta final? ¿Qué tanto? Hermano, después de eso viene la madre de todas las batallas, Armagedón. Léalo, está en la palabra. Sucesos que van a venir. Y si usted no sabe pelear ahora, no, hermano, usted no va a ser parte de ese combate. A esa batalla, dice la Biblia, que regresaremos con él, dice. Y él gobernará con vara de hierro sobre esta tierra por 1000 años. Y ahí va a estar usted. Así que ahora hay que empezar a entender a dónde Dios nos quiere llevar. Sí, Señor, amén. Entonces, número 31:6 dice que Finis fue a la guerra con la trompetita. Salmo 50 es un salmo de Asaf, que fue uno de los músicos del rey David. Este Salmo 50, de manera increíble, describe el suceso del cual el apóstol Pablo habla, la venida del Señor. Salmo 50, versículo 1 al 5. Salmo de Asaf. En 5 versículos, este músico del rey David describe el acontecimiento final al cual nosotros estamos a las puertas de entrar. Salmo 50. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado. Es el calibre de esos tipos. Igual que los profetas. No dijo que a lo mejor escuché, puede ser, voy a buscar confirmación. No, el tipo claro, preciso. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado. Y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Lo mismo que el apóstol dice, ha convocado, dice. De Sión, perfección de su hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Es lo que Jeremías decía. Jeremías decía lo que Dios había puesto de su corazón en él. Vendrá Dios, nuestro Dios, y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Mire este versículo 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Profecía visionaria de Asaf, viendo el acontecimiento final que va a ocurrir. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y denunciará a los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Increíble, increíble lo que la Escritura nos está mostrando. La profecía acerca de este acontecimiento. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 1 al 4, el apóstol Pablo habla a dónde vamos a ser llevados, porque hay muchos hermanos que tienen incertidumbre. Hermano, me quiero ir con el Señor en el rapto, pero ¿a dónde se va a ir? ¿Usted sabe a dónde va a ir? ¿Usted no cometería la locura de ir al terminal y a cualquier ventanilla dar un pasaje? ¿A dónde le importa? Quiero ir a cualquier lado. No, usted si va de viaje, usted prepara su maleta, pone su pijama regalón, su ropa interior, su desodorante, pone todo porque usted va de viaje. Algunos no llevan ni la Biblia cuando salen de vacaciones. Ahora que hay vacaciones de invierno, salga con la Biblia, hermano. Nosotros nos estamos preparando para emprender el viaje a la patria celestial. Y vamos a ir a un lugar en que el apóstol Pablo lo describe. Segunda de Corintios, capítulo 12. Verso 1 al 4. Quiero que ponga atención en esta parte. Segunda de Corintios 12. Cierto no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Verso 2 del capítulo 12 de Segunda de Corintios. Conozca a un hombre en Cristo. Esto echa por tierra muchas de las, entre comillas, experiencias que muchos hermanos tienen. Son experiencias, pero no son en Cristo, no les crean. Hay hermanos que viven con experiencias y revelaciones, pero sí son, pero no son en Cristo. Pablo pone esta base, dice el versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años, y
Fíjese otro detalle, hermano. Hay hermanos que cuentan experiencias como que pasó ayer. Pablo era un hombre tan humilde que él habló de su experiencia, pero habló, imagínense, 14 años se guardó esa experiencia, ese testimonio. Lo hizo madurar en su corazón, lo contrarrestó con las escrituras del Antiguo Testamento, con las visiones de él y de otros apóstoles, para cerciorarse si realmente era él o no, si había sido producto de que comió una longaniza de madrugada y soñó alguna tontera, no. Pero el apóstol, después de 14 años de haber tenido esa singular experiencia, dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y un paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, dice, porque después él mismo habla y dice que la carne y la sangre, o sea, esto no puede heredar el reino de Dios. Pero Pablo aquí habla de un misterio, de que cuando un hombre y una mujer entran en una experiencia espiritual de santificación y pureza irrestricta, Dios puede conceder experiencias increíbles. ¿Y qué es lo que es la santidad irrestricta? No es que usted no diga nada, que entra a su casa como pisando cáscara de huevo, no, sino que tú tengas la plena convicción de que tú no te vas a apartar de Dios por nada. Y encontrarse con cristianos así es difícil. En lo personal, yo nací amarrado al púlpito. No tengo ambición de irme al mundo, ni voy a hacerlo, y el Señor sabe que es así. Pero hay mucha gente que no tiene esa convicción. Viven con miedo. Ay, voy a descargar. Ay, vi una novela. Ay, esto. Y viven todo el día asustados. Ay, Dios dice: te me tiene cargado. Porque son tipos que son inconstantes. Ahora mira lo que dice Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, fue a un lugar preciso. Oh, pastor, yo pensé que le dio puro cielo. Al tercer cielo. Y según la literatura rabínica judía hay 7. Pero dice que él fue al tercer cielo. O sea, pasó el primero, pasó el segundo y llegó al tercer cielo. Él no sabía que era el tercer cielo. Allá se enteró que era el tercer cielo. No es que Pablo llegó ahí diciendo: Pablo, sí, está todo en orden. No. Dios no precisó de que Pablo fuera para allá para que su teología concordara con lo que él vio. Dice: fue arrebatado hasta el tercer cielo. Verso 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y después fue arrebatado a otro lugar, porque son 2 lugares distintos. Y este hombre, a quien conozco, dice, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso. Si usted lee bien el versículo, son 2 lugares aparte. Dice: al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Y ahí es donde yo choco con mucha gente que dice que va al paraíso y llega con la boca así de grande. Dice que hay cosas secretas que no le es permitido decir. Secretos de Dios. El paraíso y el tercer cielo. La Nueva Jerusalén es otro tema aparte. El cielo es otro tema aparte. Son todos lugares que están fuera de la esfera terrenal, porque se cuentan por millones y millones los que desde Abel el justo hasta el último cristiano que va a una trompeta final, millones de seres humanos, que sin duda no vamos a caber toda la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén la describe el libro de Apocalipsis. Dice que es una ciudad cúbica de 2.200 kilómetros de largo, de ancho. Es un cubo. Es un lugar físico, real, no es simbólico, que existe. Una ciudad fantástica que la Biblia la describe, pero es tremendo. Muchos tal vez vivirán en Nueva Jerusalén, otros les va a tocar estar en el paraíso, otros les van a tocar estar en el cielo, otros en el tercer cielo, otros en el cielo, y otros en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Porque después del Armagedón, después de que sean los sucesos finales, la Biblia dice que esta tierra será deshecha. Será deshecha. No es como los mormones y los testigos de Jehová, no le esas porquerías de la atalaya y esas rueditas que hablan puras de cera, que vamos a vivir para siempre. No, esta tierra será deshecha, dice. Y Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo sin relación con el pecado. Jesús lo dijo: voy a preparar lugar para vosotros.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de todas las que le hablé. Aquí hemos tenido, hermanos, dificultades económicas terribles. Mucha gente, muchos adultos, ustedes, yo sé que en su juventud sufrieron lo que es comer tierra, no tener un bienestar, una casa y todo ese tipo de apretura. Olvídese más de todas esas leceras. Cuando lleguemos allá, el Señor nos va a dar cosas que no nos imaginamos. Amén. Cosas increíbles. La hermana Tiro pensando, iba a haber cocina. Jesús con su cuerpo glorificado, igual tenía hambre, porque dice que cuando resucitó estaba en la orilla del mar y comió, dice, delante de ellos. Esos son misterios increíbles. Jesús tenía un cuerpo glorificado, pero podía comer. Podía comer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Quedan 4 versículos y pasamos a orar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Este es el texto emblemático del apóstol Pablo con respecto a la venida del Señor, donde se vuelve a mencionar la trompeta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Y aquí el apóstol Pablo despeja toda duda. ¿Quién va a tocar la trompeta? ¿Y para qué es? Ya hemos visto el número en Levítico que la trompeta era para convocar y para mover. Para convocar a una convocación santa y para mover, para que el pueblo se mueva. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el mismo Señor dice. Él no va a enviar a un representante, a un apóstol o a un ángel. No, dice, el mismo Señor dice. Con aclamación, con voz de arcángel. Estos son los ángeles que se menciona en el capítulo 24 de Mateo, dice que enviará a sus ángeles. Un ángel, de hecho un arcángel, va a comandar a los demás para que vayan, ¿cierto?, a los 4 puntos de la tierra en el viento a escoger a sus escogidos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Por qué el apóstol dice trompeta de Dios y no trompeta? Porque hoy día el diablo también saca sus trompetitas. Tenga cuidado. Tenga cuidado con las señales que muchas se ven y aparentemente parecen ser de Dios. No, hermano. Aquí Pablo dice trompeta de Dios y esa trompeta de Dios la va a tocar el Señor. Y él va a autorizar al arcángel para que envíe, según Mateo capítulo 24, verso 31, a sus ángeles a buscar a sus escogidos. Y la trompeta final, de la cual el apóstol Pablo hablaba en otro versículo. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué hará el Señor? Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El panorama bíblico, hermano, que se avecina es increíble. La trompeta dice, la trompeta de Dios. Sin leerlo, pero para repasarlo, el verso 40 del capítulo 15 de 1 de Corintios hablaba de la gloria de los cuerpos celestiales y la gloria de los cuerpos terrenales. Pero la gloria de los cuerpos celestiales es que seremos transformados y los que han muerto serán resucitados en cuerpos incorruptibles, sin relación con el pecado. Leemos las palabras de Jesús en San Juan 5:28, lo que Jesús habló acerca de esto. Juan 5:28, Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque provocó sorpresa en ese tiempo y también ahora. Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos, dice, todo, ¿quiénes son todo esto? Dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Lo dijo Jesús. No lo dijo un apóstol para que nadie lo ponga en duda, lo dijo Jesús. No os maravilléis de esto porque vendrá hora, dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Para qué dice? Oirán su voz
habiendo escuchado la trompeta principalmente, porque el apóstol dice que se sonará la trompeta. Dice verso 29, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal, esto habla de la resurrección que viene después del milenio, Jesús la resume, saldrán a resurrección de condenación. Cuando a usted le toque predicar sobre la venida de Cristo y sobre los sucesos finales, si hay un pariente, un amigo, un vecino, este versículo es trascendental para que usted le muestre de que la persona también va a resucitar. Si hizo mal, también va a resucitar. Eso dice. Aquellos que hicieron mal, dice, resucitarán, pero para condenación. Último versículo, Apocalipsis capítulo 1, verso 10. No podemos dejar de leer este versículo porque aclara de manera más profunda este asunto de la trompeta. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Juan, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Ese día del Señor, hermano, usted no lo va a encontrar en el calendario. A ver, voy a buscar el... No. Ese día del Señor está fuera de este tiempo. Se accesa a Él, se entra a Él en un nivel espiritual distinto al terrenal. Por eso dice en el Espíritu. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Quién era esa gran voz? Versículo 11. Y decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esa es la voz de trompeta. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esa es la experiencia que tuvo Juan. Oí detrás de mí una voz como de trompeta. Te voy a invitar a ponerse de pie y vamos a leer de pie el versículo inicial de esta prédica, Jeremías 4, verso 19, que es el versículo que comenzamos la prédica. Marque este versículo, léalo en su casa, estúdielo. Así como Jeremías habló de que le dolían las entrañas, que le dolían las telas de su corazón y que su alma había oído la trompeta y el pregón de guerra, él llegó a una conclusión y dijo: no voy a callar. Como decía la pastora, el diablo está buscando formas de hacer callar y amedrentar al creyente por los sucesos que viva a nivel familiar, emocional, financiero, lo que sea. Pero usted recibió un mensaje y no puede callarse. No puede hacerlo. ¿Qué dice Jeremías capítulo 4, verso 19? Mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón. Mi corazón ruge dentro de mí. No callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quiero que incline su rostro. Le voy a pedir al pastor, mi papá, que pase un momento y ore. Si alguno necesita una oración especial o directamente orar por la congregación, guarde esta palabra en su corazón. Permita que el Señor afine su oído para que usted perciba el sonido de la trompeta que se avecina. Dios les bendiga. Amén. Vamos a elevar una oración de alma en el corazón. Primero me alegro de ellos. Me gocé cuando habló el predicador que allá había de haber comida. Es cierto. Que lo primero que voy a reclamar allá es la comida. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Amén. Que la palabra de Dios pueda ser un bálsamo que nos ayude a comprender, entender. Hoy estamos en este cuerpo hermoso que Dios nos dio, ¿verdad?
¿Tiene un cuerpo hermoso usted? Amén. Cuando hablaba del cuerpo terreno y el cuerpo espiritual. El terreno, me imagino que lo único que me afecta a mí de mi cuerpo terreno es la mancha que tengo. La mancha guatita. Nada más que eso. Como se ríe el hermano Enrique, como inmediatamente hizo así. Vamos a darle gracias a nuestro Padre. Amén. Deje que el Espíritu Santo los ayude y nos dé la fuerza y la gracia del día a día. Yo quiero permanecer fiel hasta el final, que Cristo aparezca o venga por mi vida. Y quiero estar bien bendecido. Quiero estar bien dedicado en mi alma, en mi cuerpo, en mi mente, para bendecir a otros. Así que si este cuerpo terreno lo sometemos al espiritual, va a ser de gran bendición. Amén. Porque dice carne, carne y sangre no heredarán, pero si este cuerpo terreno lo sujetamos al espiritual, entonces ya no vivimos en la carne, vivimos en el espíritu. Así que no le tenga miedo al Espíritu Santo, por si acaso. El Espíritu Santo no le hace daño a nadie, al contrario, nos ayuda a nosotros a mejorarnos, a ser mejores, que tengamos la posibilidad de ser parte de toda esta gloria que se anuncia en la Biblia. Toda esa gloria que está reservada para sus escogidos. Así que mi amado, es muy importante para Dios. Es muy importante. Él pagó un precio alto por nosotros. Y se han pagado miles y miles de vidas por llevar este mensaje del cielo. Así que valoren lo que Dios le está dando y valoremos. Si alguno necesita una fuerza espiritual, aquí estamos para ayudarlo a orar. Amén. Incline su rostro y elevemos esta oración delante de Él. Abacador, te doy gracias. Arúbata Adonai, bendito Padre. Gracias por Yeshua Mashiach. Gracias por tu ruga. Gracias porque podemos levantarte filos delante de tu presencia. Bendice a tu pueblo. Ellos son tu pueblo. Estos que están aquí, como también soy parte de ellos. Ayúdanos a buscar tu rostro. Ayúdanos por amor de tu nombre. Oh Dios, ayúdanos por piedad. Pedimos tu auxilio. Pedimos tu dirección, tu guianza. Oh Dios, cada día que amanece sobre nosotros, reconocemos que solamente por tu gracia estamos. Pedimos, mi Dios, que tu amor sea manifiesto en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Por amor, acuérdate de ellos y ayúdanos a nosotros a mantenernos fieles, a mantenernos comprometidos, oh Dios, por la gracia que se nos fue dada. Enséñanos a amarte, enséñanos a amarte a ti con todo el alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos a nuestras flaquezas y debilidades. Pon nuestros pies sobre lo más alto para poder, Señor oh Dios, cada día que cae sobre nosotros, poder confrontarnos, Señor, bajo tu bendición. Ayuda a nuestras manos, prepara nuestras vidas, Señor, para confrontar el diario vivir. Y úngenos con tu presencia maravillosa. Permite que la gloria tuya descienda sobre nuestras casas, Padre. Bendice de la puerta, Señor, a donde descansamos, donde nos reunimos con las familias. Aleluya, que cada persona que entre, oh Dios, sea nuestra casa para bendición. Por amor de tu nombre, acuérdate que somos polvo, que tenemos muchas limitaciones en nuestras almas, pero sobre todo, Señor, tú sabes que te amamos. Tú eres la única esperanza que tenemos en este cuerpo y en esta vida. Y te agradecemos, Padre, por aquellos mis hermanos que han partido antes que nosotros. Sé que ellos están mucho mejor que nosotros. Ayúdalos, Señor, y te agradezco por muchos de ellos. Y los bendigo aún estando allá, Padre, porque ellos han sido nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros, aquellos que estuvieron a nuestro lado, que nos abrazamos, que compartimos con ellos, pero ahora están en el lugar más precioso. Así como te fuiste tú, Padre, te levantaste de la sepultura, ahí estás con Él en su paraíso. Padre, ahora ayúdanos a nosotros a mantener paz, a mantener nuestro corazón preparado y a bendecir, Padre, en tu nombre, para que la gloria tuya permanezca en nosotros. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Me da la batería. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a cantar al Señor, amén. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Ya estamos por terminar. Así, vamos a cantar una alabanza de, no sé, el hermano Alexis nos tiene preparado la alabanza. Después vamos a cantar una segunda alabanza y con esa segunda alabanza vamos a ofrendar. Pero primero vamos a adorar al Señor. Amén. Amén. Mi hermano Eliezer. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serás. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo. No fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, cuando ya no puedo más. Oh, no estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti.
cantar una alabanza más y vamos a las ofrendas. Amén. Que sea una alabanza que tenga preparada. Somos el pueblo, no sé si era. Amén. Creo que la deben conocer porque sí era antigua, pero Amén. me gozo cuando la escucho porque Amén. es como de emoción. Sí. Amén. Se siente. Amén. Es de nuestro tiempo. Amén. Amén. No se preocupe. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Gracias a Dios, soy linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Gracias a Dios, soy linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Que nos virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Somos los hijos de luz. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Gracias a Dios, soy linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Gracias a Dios, soy linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Somos los hijos de luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Somos los hijos de luz. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar, tiempo de dar júbilo y es tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar, de cosechar. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar, de dar júbilo y es tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo. Amén. Hoy es tiempo. Toda la gloria y la honra sean para el Señor. Amén. 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 Tome su asiento, mi hermano. Gloria a Dios, Agustín, gloria a Dios. Faltaron las glorias a Dios, pero Amén. Agustín la está dando. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Señor. Esas alabanzas son del tiempo cuando estábamos en Paraguay. ¿Cuánto? Sí, estábamos, y entonces por eso me trae muchos recuerdos, porque están como de cercano con todo ese
devoción y esa adoración al Así es, Señor, allá Señor. había también unos jovencitos que cantaban y cantaban a otras alabanzas más que eran muy como para adorar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Pero me gozo cuando veo Amén. a los jóvenes que se envuelven en la adoración y en la alabanza. Amén. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, mis hermanos, que están esta mañana. Gracias al Señor por Dayanita, por Facundito, Amén, por Señor. Jorge, por Dieguito, por Jessica. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, por este bebé Agustín, que recién dijo gloria a Dios. Gracias al Señor, mi hermanita Nuri, que el Señor le guarde. Amén. Y mi hermano Renan y a cada uno que se integró, que lo quedamos sin saludar porque como estábamos en el servicio, pero nos saludamos y aunque ya sea para despedirnos, pero nos saludamos igual. Amén. Gracias al Señor por cada uno, mi hermanito Carlito, mi hermanita Mari, mi hermano Sergio. Nos gozamos del Señor, que el Señor les ha dado la oportunidad de poder tener esta confraternidad con nosotros. Amén. Quiero solamente dejar, vamos a hacer una oración especial por nuestro nieto que está de cumpleaños ahora el día 15. Amén. Creo que ya es su mayoría de edad, o no sé si es mayoría de edad, así que ahora se va a mandar solo. Así que ahora no hay excusa para decir que quiere venir al templo cuando desee venir al templo. Amén. A adorar el nombre del Señor. Gracias, Señor, por la vida de Abacú. Él se llama Abacú como su papá, por eso le digo Abacú. Gracias, Señor, por él. Cuando estaba muy chiquito, cuando nació, siempre le decíamos bichito porque era como un bichito pequeño, pero también después mi hija Loida le decía bicho, como obispo, como el pequeño obispo. Amén. Así que ahí, por eso quedó como un apodo. Pero gracias, Señor, por la vida de él. Amén. Lo quiero, mis hermanos, pedirle un favor, si ustedes pueden ponerse sobre sus pies para rogar al pastor, al abuelo del pastor, que por favor ore por Abacú. Amén. Abacú. Pastora, también hoy día está de cumpleaños el Jenimito y mañana La Paz. Oh, Que nos pudieron pedir que quedaron en paz. yo sé que tenía. Pastor Abacú. Este niño. No, tú no. Abacú. ¿Verdad? Pastor. Vamos a pedir al Señor, pues le voy a pedir un favor, mis hermanos, ahora por Abacú. Recién ahora 15 está de cumpleaños, pero como él no agradezco al Señor para que usted pueda orar por él en este día. Y en esta misma oración, por Jeremy, no sé cuántos añitos cumple. 14. Mire, faltó uno, y la pasita, que no es la paz del Señor, es la de mañana también. Amén, Señor. Así que mire su rostro y piense en estos bebés y también el nieto que está acá presente, que también necesita la oración de nosotros. Amén. Pastor, nos lleva. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por estos jóvenes ahora. Jóvenes aún. Y bendecir a Pasita y a Jeremy. Amén. Todos ellos han llegado acá tan chiquititos y ahora son tremendos jóvenes. ¿Verdad? Amén, Señor. Esperamos que el Espíritu de Dios descienda sobre ellos Amén. y los use. Generación viene y generación se va. Por lo tanto, tenemos que bendecirlos a ellos. Pues, oramos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por concedernos este tiempo tan precioso Amén, Señor. para orar, Señor, por estos jóvenes. Gracias, Padre, que solamente tú ideaste la vida de esta manera, traernos a este mundo, oh Dios, y darnos la posibilidad de desarrollarnos en el camino. Gracias por revelarnos tu misericordia y entender, oh Dios, que solamente tu bondad nos permite estar aquí. Así es. Oro especialmente, Señor, por Abacú. Extiende tu mano sobre él para que la gloria tuya lo acompañe. Amén. Así como acompañó, Señor, el desarrollo de Abacú, su papá,
Dale también la gloria y la gracia que tú sabes dar, Señor, una vez que estamos crecidos y estamos fortalecidos, para que Él pueda servirte con temor y temblor. Dale sabiduría y dale entendimiento y dale la gracia, Señor, para que Él te ame de todo corazón y te ame con el alma y con su vida. Oh Dios Todopoderoso, estamos aquí porque es tu voluntad y pedimos que Él se desarrolle en gracia y en inteligencia. Ayúdalo a complementar, Señor, que es tu voluntad en su vida, en todo lo que tú has puesto en su corazón. Te ruego, mi Dios, por Jeremy. Entiende tus manos sobre Jeremy, Señor. Gracias por él. Amén, Señor. Nos gozamos de verlo a él desarrollarse día tras día como su hermanita. Amén, Señor. Gracias por ellos, Padre, y dale la sabiduría a sus padres, dale la inteligencia, oh Dios, la dirección divina para que los preparen de tal manera que ellos sean, Señor, aquellos jóvenes y aquellas personas que tú trajiste a este mundo a través de sus padres. Amén. Que sean de bendición como una lanza, oh Dios, en mano del escudero. Glorifícate en ellos, que ellos inspiren, Señor, oh Dios, las vidas de muchos y dale función especial sobre sus almas. Bendice a sus padres, Señor, a mi hermano Leo, a mi hermana Yanina, para que ellos los preparen de tal manera que puedan amar tu nombre, amar tu causa, con el alma, con el corazón y con su espíritu, con toda su fuerza. Te pedimos esta bendición en el nombre maravilloso de aquel que vino al mundo también como un niño, oh Dios, y se ofreció su vida por causa de nosotros. También ellos pueden ser preparados de tal manera, oh Dios, en los tiempos de tu regreso, para que tengamos esa bendición y el respaldo de ellos. Por Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Y lo felicito, pues ya usted es un hombre hecho y derecho. Que Dios me lo bendiga. ¿Ya? Emocionado. Ahí va a estar su tata a su lado. ¿Ah? Amén. Que el Señor bendiga a Bakú. Amén. Amén. El cumpleaños se lo vamos a cantar cuando venga la próxima vez, porque siempre dicen que no es bueno cantar el cumpleaños antes que Amén. Amén. Así que, con torta, amén. Dijo el pastor tortas. Está comprometido. Amén. 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 Ya se comprometió. Mi hermano, yo, mi hermanita Nubia Alpila, pastor, pastor todavía no termina.